En este tema vamos a hablar de los átomos, los bloques que constituían la materia y las teorías atómicas. Pero lo haremos brevemente, puesto que este tema se trata ampliamente en el capítulo siguiente. Hemos visto hasta ahora cómo se ordenaban los elementos en forma de tabla periódica, pero aún no se conocía el fundamento de su funcionamiento. Uno de los grandes logros del Mendeleev fue precisamente adelantar las propiedades de algunos elementos que aún no se habían descubierto. Veamos un experimento con uno de estos elementos, el galio. Caram, Pep, quin experiment més nyicris avui, no? Què és això? Ja veuràs com t'agradarà aquest experiment. Què tens aquí, estany? No, això és gal·li. Oh, ostres, el gal·li és un d'aquests elements de la taula periòdica que van ser predits per Mendeleev quan encara no havien estat descoberts. El gal·li és un element molt interessant, perquè té un punt de fusió molt baix, no, Pep? I tant, només de 30 graus. Què vol dir això? Doncs que ara veiem que és ben sòlid, però només amb l'escalfor de les meves mans aconseguirem fondre-lo. Ho fem? Fem-ho. Però primer ens posem guants, Molt bé. Què farem, Pep? Ara farem un experiment molt xulo. Per fer-ho posarem aquest vidre de rellotge amb el gal·li fos a dins d'aquest cristal·litzador. I ara el que intentarem aconseguir és fer el cor bategant de gal·li. Aquí tenim una dissolució d'àcid sulfúric. A l'afegir-la en el gal·li, aquest adquirirà una tensió superficial de manera que farà una esfera perfecta dins d'aquesta dissolució. Comprovem-ho. Aquí la veiem. Ja tenim l'esfera de gal·li fos. I ara, si volem aconseguir fer aquest cor bategant de gal·li, només cal afegir un oxidant en aquesta dissolució, que en aquest cas és el dicromat de potasi. Molt bé. S'oxidarà aquest gal·li i quan s'oxida el gal·li el que farà és trencar aquesta tensió superficial i tindrem la gota de gal·li ben extesa. La veritat és que sembla un ser viu, I tant. Sembla un cor, sembla un cuc, qualsevol cosa menys un metall, És fantàstic aquest experiment, Pep. És molt i molt bonic. Em sap greu haver dit al principi que això era nyicris. Al final t'ha agradat, M'ha encantat molt aquest experiment. Espero que a vosaltres, amics del programa Copèrnic, també us hagi agradat. Fins la propera. Fins la propera. No se conocía bien cuál era la naturaleza de la partícula elemental de la materia. Recordemos que alrededor de 1800 Dalton propuso que la materia estaba formada por átomos que son partículas indivisibles e indestructibles. Veremos en el próximo capítulo cómo esta indivisibilidad del átomo se pone en entredicho. Los experimentos de Thomson y Rutherford pusieron de manifiesto que existen al menos 3 partículas diferentes en los átomos: electrones, protones y neutrones.
El físico Thomson propuso en 1904 que la mayor parte de la masa del átomo correspondería a la carga positiva. Thomson imaginó el átomo como una especie de esfera positiva continua en la que se encuentran incrustados los electrones, más o menos como las pepitas en una sandía. El modelo de Thomson era capaz de explicar la electrización y la formación de iones. Después del experimento de Rutherford, propuso un modelo para el átomo con una zona central o núcleo, donde se encuentra la carga total positiva y la mayor parte de la masa del átomo. Además, presenta una zona externa o corteza donde se hallan los electrones, que giran alrededor del núcleo. La carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones, que se hallan fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, protones en un número igual al de electrones en la corteza. Su experimento demostró, además, que el átomo estaba formado por un espacio casi vacío, ocupado por electrones que giran a gran velocidad alrededor del núcleo central, muy denso y pequeño. En la primera mitad del siglo XX, y gracias al espectroscopio, el físico Niels Bohr propone un modelo en que los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas circulares. Los electrones se organizan en capas, y cada capa tendrá una cierta energía, llenando siempre las capas inferiores, las de menores energía, y después las superiores. El modelo de Bohr tiene ciertas limitaciones, que el modelo mecanocuántico de Schrödinger es capaz de explicar. No se habla de órbitas definidas, sino de zonas donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima. Y estas zonas no son todas circulares, sino que tienen diferentes orientaciones en el espacio. Una descripción más detallada de este modelo sería objeto de otro curso. Así, un átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Cada átomo se distingue de otro por el número de partículas que tiene. Para definir un átomo se utilizan dos números, el número atómico y el número másico. El número atómico se representa por la letra Z mayúscula. Nos da el número de protones que un átomo tiene en su núcleo. Para átomos neutros, el número de protones coincide con el número de electrones. El número másico nos da el número total de partículas que un átomo tiene en su núcleo, es decir, la suma de los protones y los neutrones. En este ejemplo, vemos que el carbono tiene 6 protones, por tanto, debe tener también 6 electrones. En uno de los átomos, el número másico es 12, significa que tiene también 6 neutrones en el núcleo. El otro átomo tiene un número másico de 14, significa pues que tiene 8 neutrones en el núcleo. Lo que identifica cada elemento químico es el número atómico. Siguiendo el ejemplo anterior, si un elemento tiene un número atómico igual a 6, sabemos que será el carbono. El comportamiento químico de un átomo depende sobre todo del número de electrones que tiene. Hay átomos que, teniendo el mismo número de electrones, tienen diferente número de neutrones. Estos átomos son los isótopos. Los isótopos tienen el mismo número atómico y diferente número másico. Es el ejemplo que acabamos de ver con los dos isótopos de carbono. Hasta ahora, todos los átomos que hemos visto eran neutros. Esto quiere decir que tenían el mismo número de protones y de electrones. Pero es bastante frecuente que cuando los átomos de los diferentes elementos se combinan para formar un compuesto, lo hagan ganando o perdiendo electrones. Cuando esto ocurre, dejan de ser neutros y pasan a tener carga. Decimos que se convierten en iones. Los iones pueden ser positivos o negativos. Cuando un átomo pierde electrones, adquiere carga positiva, porque tiene más protones que electrones. Se convierte así en un ion positivo o catión. En cambio, cuando un átomo gana electrones, adquiere carga negativa, porque ahora tiene más electrones que protones. Se convierte así en un ion negativo o anión. Para representar un ion, se indica la carga con un superíndice a la derecha del símbolo. La distribución de los electrones en las capas se llama configuración electrónica. Hacer la configuración electrónica de un átomo significa distribuir sus electrones en las diferentes capas o niveles. Pero no en todas las capas caben el mismo número de electrones.
Veamos un sencillo ejemplo para 18 electrones. En todos los casos, para distribuir los electrones, empezamos por la primera capa. Cuando está llena, pasamos a la siguiente. Cuando está llena, pasamos a la siguiente. Y así sucesivamente. En el capítulo anterior hemos hablado de elementos y compuestos. Y hemos explicado que los compuestos son sustancias puras formadas por elementos. Pero, ¿por qué se unen los átomos? Los átomos se unen para formar moléculas mediante un enlace. Hay 3 tipos de enlace. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Se forma un compuesto iónico, como la sal. El enlace covalente se da entre 2 no metales. En general, se forma una molécula. El enlace metálico se da entre átomos de metales del mismo elemento y se forma un metal. Sabemos si un elemento es metal o no metal o gas noble mirando su posición en la tabla periódica, o bien contando los electrones de la última capa. Un gas noble tiene la última capa completa. Un metal puede perder electrones y un no metal puede ganar electrones.